Bendición en este día. Dios te bendiga grande y poderosamente. Saludos cordiales para la iglesia del Señor, para cada hermano, para cada amigo que se conectan por este medio en esta mañana, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor Santo. Bien, vamos a dar inicio a una pequeña charla de la palabra de Dios, un pequeño mensaje de reflexión para nuestras vidas, para nuestras almas, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bien, soberano Dios, grande, eterno, solo tú eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres príncipe, solo tú eres Rey de Reyes. Espíritu Santo, en esta mañana te glorificamos, te honramos, te exaltamos. Gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos ilumine y que nos da una fortaleza y que nos da una palabra para llevar al pueblo del Señor, aquel que escucha, aquel que quiere oír, aquel que quiere gozarse de las buenas nuevas que Dios tiene para con nosotros. Bien. Nos dice la palabra de Dios que en el libro de Éxodo 5:1, y dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Preciosa, santo es el Señor. Como nos enseña el contexto de la palabra de Dios, Moisés ha iniciado la labor que Dios le ha encomendado en compañía de su hermano Aarón. Debemos rescatar algo muy interesante, y es que Moisés debe enfrentar un antiguo temor, pues 40 años atrás él había salido huyendo del imperio más poderoso, del imperio más grande, que es egipcio y su faraón, pero ahora el Señor lo envía respaldado por su poder. Cuando el Señor envía a una persona por delante a llevar el mensaje, a predicar la palabra de Dios, siempre esa persona va a ir respaldada por la palabra de Dios, o por el Espíritu Santo de Dios, o por el poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto nos recuerda y enseña que para servir a Dios debemos de enfrentar nuestros temores. Por supuesto, con el poder del Señor. No es suficiente con nuestros buenos deseos e intenciones. Es necesario contar con el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que debemos primeramente enfrentar cuando uno va a llevar un mensaje, cuando uno va a predicar la palabra de Dios? Es nuestros temores, nuestros deseos, nuestra vieja naturaleza que se interpone por delante para que el mensaje sea expuesto, para que el mensaje sea escuchado por las personas que tienen que oír. El pueblo de Israel ha estado sometido a la esclavitud de los egipcios por 400 años, y Dios da inicio a su plan de liberación, comenzando demandándole a Faraón la liberación de su pueblo para que le rinda culto. Por eso el Señor le dice a Moisés, eso lo vemos en Éxodo 4:22 al 23, y dice así la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: entonces Moisés fue donde Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo para que le rinda y le alabe al Dios de Israel. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi pueblo, es mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso es lo que Dios
le dice por medio de Moisés a Faraón. Y eso está en Éxodo 4, 22, 23. Estas palabras nos enseñan que para rendir culto a Dios necesitamos nuestra libertad, pues con dificultad no se puede rendir culto y servir al Dios desde una condición de cautividad o de cautiverio. Cuando nosotros queremos adorar, queremos servirle a Dios, tenemos que estar dispuestas, nuestras almas, tenemos que estar dispuestas de un carácter amoroso, de un carácter apacible. No lo hacemos con intereses, no lo hacemos con obligaciones, no, sino que a Dios tenemos que adorarle y tenemos que alabarle en espíritu y en verdad, y tenemos que ir con un corazón de humildad adelante de Dios. La adoración a Dios es un honor y privilegio, y solo cuando nuestro corazón es liberado del dominio de la tiniebla y vivificado por el Señor Jesucristo, puede levantarse en adoración verdadera y genuina a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta que con frecuencia nuestra adoración al servicio a Dios o culto al Señor enfrenta diferentes obstáculos, como por ejemplo, hay obstáculos que muchas veces nos enfrentamos y no queremos adorarle, no queremos alabar, no queremos bendecir y no queremos recibir los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Tenemos, por ejemplo, muchas veces el miedo como enfrentó Moisés. Moisés tenía un miedo porque él había matado a un egipcio, entonces eso le vino a la mente y por tanto él no podía nuevamente entrar ahí a la casa del rey, al palacio del rey. Una mente escasa y conformista como la que tenía Israel en aquel cautiverio, en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro cerebro siempre tienen que estar libre de cualquier obstáculo para poder servir y poder adorar a Dios. Una mente escasa y conformista no puede adorar a Dios. Tiene que estar por completo en la presencia de Dios. Eso quiere decir que cuando estemos en la casa de Dios, nuestro corazón, nuestra mente siempre tiene que estar conectada a lo que Dios dice en la oración o en la palabra de Dios. Muchas veces las multitudes de preocupaciones, de ocupaciones y negocios nos roban la bendición que Dios tiene para con nosotros. Una vida que anhela con nostalgia su pasado, como el pueblo de Israel, no puede adorar a Dios, porque todas estas cosas nos roban la bendición a Dios y nos vienen recuerdos a nuestra mente, cosas de atrás, y nos roban lo que Dios tiene para con nosotros. Es importante en el cautivo el deseo de ser libre y la decisión de acercarse al libertador, a Jesucristo el Señor, quien como su poder puede romper las cadenas, el cautiverio, restaurar la vida y los sueños frustrados que tiene cada persona. Eso lo restaura solamente nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, a través del mensaje, a través de la oración. Como podemos ver en este pasaje bíblico, el anhelo de Dios expresado aquí es que su pueblo salga a celebrar fiesta en el desierto. Aquí la palabra fiesta quiere decir también celebración a culto o solemne. Entonces el Señor anhela una celebración en honor a Él, que su pueblo se goce en su presencia. Ese es una celebración, ese es cada cristiano tiene que celebrar a Dios, cada cristiano tiene que gozarse de la presencia de Dios en culto, en solemne o
escuchando la palabra de Dios. Es muy interesante un detalle, y es que el escenario que Dios ha escogido es el desierto, sinónimo de soledad, dificultad, dureza, escasez y ausencia. Sin embargo, debemos recordar las manifestaciones sobrenaturales de Dios en este desierto. En realidad fue un espacio seleccionado por el Señor para revelar la grandeza de su nombre, su poder, su amor hacia su pueblo de Israel. Cuando Dios quiere manifestarse a cualquier persona, tiene que hacerlo en una parte donde no hay bullicio, donde no hay impedimentos, donde no hay cosa que perturba lo que Dios tiene para su pueblo de Israel, o para su pueblo, en este caso, que somos nosotros. Por eso es importante, mis santos hermanos, tener una íntima relación con Dios, sacar un espacio, sacar un tiempo y poder glorificar y poder alabar el nombre de Dios. Dios quiere que toda la humanidad, Dios quiere que toda persona le dé un espacio, le dé un tiempo para tener una relación con Él. Y eso es lo que nosotros lo vemos por la palabra de Dios. Israel, el Señor quería tener una relación muy íntima con Él. Y es por eso que le dijo a Faraón que el pueblo tenía que salir de ese entonces para poder ir a recibir las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios nos dice en su palabra, es el Dios mismo, es el que nos está hablando, el que nos está exhortando, el que nos está dando lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ante la gloria y el poder de nuestro Dios, todo cautiverio y cadena se rompe. Él es nuestro libertador. Con su poder superamos los obstáculos que estorban e impiden nuestra comunión y adoración. Así que por encima de tu condición, levántate y adora a Dios. Él quiere revelar su gloria y poder en medio de tu desierto. Confía en Él, que Él hará un milagro en tu vida. Cuando decimos que en medio del desierto, eso está demostrando que toda persona en el transcurso del caminar de su vida tiene un desierto que no sabe a dónde lo lleva, no sabe a dónde se dirige, pero él es encaminado en ese desierto. Y es ahí donde Dios quiere entrar, es ahí donde Dios quiere manifestar su gloria para levantarte, para engrandecerte y hacerte grande en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de todo lo que te acecha y no te deja avanzar y no te deja caminar. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Te enseña que aún en el desierto tienes una posibilidad de que Cristo te levante, de que Cristo te restaure, de que Cristo esté ligado a tu vida. Cuando tú caminas con Cristo por mucha dificultad, por mucho problema que te avecine, que te acecha, siempre vas a salir victorioso. Pero solamente dependemos de cada uno de nosotros que se acoja ese caminar con Él, para poder ser victorioso en un mundo que nos rodea, en un mundo conflictivo, en un mundo lleno de confusión, lleno de problemas, lleno de tanta maldad, que muchas veces la maldad quiere prevalecer, pero no puede, porque
el Dios Todopoderoso es más grande que el problema, es más grande que la maldad, porque eres el Dios que hizo todo el universo. Bien, esta es una pequeña reflexión, una pequeña meditación de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en el Señor. Amén y amén.